saludarlos en su programa Buena Vida, un espacio dedicado a la calidad de vida del adulto mayor y toda la familia. Recuerde que este programa es gracias a la coproducción de la Asociación Gerontológica Costarricense y 13 Costa Rica de Televisión. Hoy vamos a conversar sobre la ansiedad, un tema que hemos escuchado hablar en los últimos tiempos y que cualquier persona puede padecerla. Pero vamos a estar hablando con el psicólogo Juan Ortega, quien nos va a acompañar y nos va a explicar cómo manejarla. Pero antes de eso, vamos a escuchar primero al psicólogo Luis Emilio Corrales, quien nos explica cuál es la diferencia entre la ansiedad y el estrés. Veamos. Tengan muy buen día, es un gusto saludarlos a través de este medio. Quiero recordarles que el tema de hoy es muy relevante para nuestra salud mental en la población de adultos mayores en el país. Lo primero es recordar que estamos todavía en tiempos de pandemia, que es muy importante continuar con las medidas de autocuidado y de protección personal. Recordarles que también cuando estamos en tiempos de pandemia, el factor de riesgo número 1 para desarrollar problemas de ansiedad o depresión es el aislamiento emocional, el aislamiento físico del resto de los seres queridos y también la inactividad general. Entonces, les insto a que tratemos de recordar que tenemos que mantener cuidados personales, mantener el ejercicio, la actividad física y mantener una conexión emocional a través de los medios virtuales con las personas cercanas a nosotros, ¿verdad? Ahora, para tratar de hacer una diferencia entre lo que es estrés y ansiedad, tenemos que recordar que el estrés es muy natural del ser humano, que nos estresamos ante situaciones positivas y también ante situaciones negativas. Pero cuando ese estresor se mantiene por mucho tiempo y nuestros recursos personales se ven disminuidos o minimizados o del todo bloqueados, es cuando la persona entonces desarrolla fisiológicamente, emocionalmente, lo que es la ansiedad. Es decir, podríamos decir que el tema de intensidad, el estrés podría ser muy intenso, pero todavía no es una ansiedad. O podríamos decir que la duración de un estresor, si el estresor dura mucho tiempo, también es un factor de riesgo para desarrollar la ansiedad. O sea, todos los seres humanos podemos pasar ante dificultades, enfrentarlas y tenemos que activar nuestros recursos personales y sociales para enfrentar el estrés. Pero cuando esos mecanismos fallan, desarrollamos la ansiedad. En ese momento la persona empieza a manifestar problemas, primero mucho a nivel físico, a nivel motor, problemas de cuello, dolor de espalda, dolor de cabeza, migraña. Luego empieza a tener otro tipo de problemas más neurovegetativos, ¿verdad? Que tiene que ver con desarrollar problemas estomacales, problemas más internos de salud y finalmente con problemas y cambios en la conducta y de pensamiento. Ya cuando una persona empieza a tener una visión de túnel acerca de sí mismo, acerca del futuro, acerca de los demás, es cuando podemos creer que la persona ya trascendió de un estado natural de estrés a un estado ya no natural de una ansiedad que se convierte en un problema de salud mental. ¿Y cómo reconocer cuándo tenemos que buscar ayuda? Bueno, si la persona tiene problemas para dormir, pérdida de apetito, deseo de estar aislado, pierde sentido su vida o pierde significado lo cotidiano, lo que está a su alrededor, empieza a perder el sentido de la vida, empieza a tener ideas negativas acerca de sí mismo, que no vale la pena vivir, acerca de los demás, que nadie lo comprende, que nadie lo ayuda, o acerca del futuro, lo ve como un futuro incierto y negativo. En ese caso, tenemos que buscar ayuda profesional. Porque una persona que está aislada, con ansiedad, con ataques de ansiedad o con ansiedad generalizada hacia diferentes situaciones, en ese momento la persona está en riesgo su salud mental y ocupa acudir a la ayuda profesional. Bueno, y ya sabiendo cuál es la diferencia entre la ansiedad y el estrés, nos vamos a un corte comercial. Ya casi estamos de vuelta, pero recuerde, si usted quiere proponer un tema, realizar una consulta, puede hacerlo al correo buenavida@sinar.go.cr. Ya volvemos.
Sálgase de la fila del banco. Realice de forma fácil y segura sus transferencias, depósitos, retiros y más, ahorrando tiempo. Haga sus trámites desde cualquier lugar ingresando a bancobcr.com o a la app BCR Móvil. En el barrio, visitando los puntos Tucán o afuera del banco en los cajeros automáticos multifuncionales. Conozca cómo hacerlo con nuestros tutoriales en bancobcr.com. Somos el Banco de Costa Rica. Hola, yo soy Nani. Me encanta pintar, correr, brincar, jugar bola y por supuesto bailar. Papá, soy el papá. Soy Nani. Papá, soy el papá. Soy Nani. Soy el papá. Soy Nani. Y ella es Memé. Monstruos, diversión, aventuras y color. ¡Nani! El 13 te mantiene en forma, acción y movimiento desde tu casa con Promuévete. De lunes a viernes a las 5:30 de la mañana. Los sábados y domingos a las 8 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. El cubano Vicente Feliu, uno de los padres de la nueva trova cubana, es nuestro invitado en Músicos de Latinoamérica. Menos mal que no guarde el sombrero. En medio de esa dureza tan espantosa, ¿no? Hay que buscar la belleza. Yo creo que el trovador tiene que buscar la belleza siempre. A las 4 de la tarde, con repetición a las 11 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Gracias por seguir acompañándonos en su programa Buena Vida. Tal como les comenté al inicio del programa, el psicólogo Juan Ortega nos va a estar hablando sobre la ansiedad y el manejo de esta. Y para dar inicio le damos la bienvenida al licenciado. Buenas tardes, don Juan. Tal vez podríamos empezar por explicarnos qué es la ansiedad. Buenas tardes, Alejandra. Un Buenas gusto tardes. estar acá compartiendo un tema tan interesante, digamos, sobre todo en estos momentos en que se ha intensificado muchísimo a partir de lo que estamos viviendo actualmente. Sí es importante que precisamente partir de este concepto de ansiedad para estar, digamos, como sintonizados. Yo traía por ahí una filmina en relación al concepto de ansiedad, un poco para que las personas tengan, digamos, una idea clara, digamos, de lo que es ansiedad. Sin embargo, pues igual, mientras si es que logran pasar, básicamente la ansiedad es una sensación, es un estado como, es un sentimiento difuso, vago, pero sin una causa clara. Es decir, esto es, ok, ahí está ya la imagencita, un sentimiento, dice, de miedo y aprensión confuso, vago y desagradable. La persona ansiosa se preocupa mucho, sobre todo por los peligros desconocidos. Esto es precisamente lo complejo de la ansiedad. Es decir, es un miedo a nada. Y esto crea casualmente una sensación bastante compleja y es lo que hace que se desencadenen otros síntomas, iniciando, digamos, con los primeros. Lo que aparecía en la primera imagen, en donde aparecía el concepto de ansiedad, era la frase de una adulta mayor, bueno, una señora de 64 años, que ha padecido ansiedad prácticamente toda su vida. Y en esta frase ella nos decía, estoy en proceso y de alguna forma lo ha logrado enfrentar. Pero básicamente ese es como el concepto a grandes rasgos de la ansiedad, un miedo a nada, y eso es lo preocupante.
Ok, bueno, sí, ahora hablábamos fuera de cámaras también, ¿verdad? Que inclusive uno tiene una ansiedad normal, por ejemplo, si uno se va a casar o, por ejemplo, si usted va a presentar un examen o este tipo de cosas, ¿verdad? Existe una diferencia entre una ansiedad normal, un padecimiento, ¿verdad? Y una ansiedad normal, precisamente, ¿verdad? Claro, ahora en la cápsula que presentaba el colega psicólogo, él nos hablaba de la diferencia entre estrés y ansiedad. Entonces, podríamos hablar de una ansiedad normal, relativamente una ansiedad buena, así como hablamos del colesterol bueno y el colesterol malo, en el sentido de que podríamos visualizar que algunos de los indicadores de ansiedad, que vamos a ver más adelante, nos podrían eventualmente ayudar como para arrancar. Es decir, es como, de alguna forma, como similar al estrés bueno que necesitamos en la vida para la consecución de nuestros fines, ¿verdad? Si no, seremos como muertos. De alguna forma, la ansiedad como tal, pues no es buena, es decir, porque es un miedo a nada. Pero cuando tenemos actividades como un nuevo trabajo, como nos vamos a casar, conocer a alguien, esas sensaciones son parecidas a las de la ansiedad, pero nos ayudan a tomar decisiones y a seguir adelante. Entonces, sí podríamos hablar de alguna forma de que hay rasgos de la ansiedad que nos ayudan a la consecución de nuestros fines, claro. Perfecto. No, teníamos también que ya existiendo la ansiedad, existen varios tipos. ¿Cuáles son esos tipos? Sí, la ansiedad, al igual que los trastornos del estado de ánimo, o sea, las depresiones, de las cuales se habla un poquito ahora el colega psicólogo, son básicamente 4 tipos. Lo que llamamos ansiedad generalizada es más bien una ansiedad como del tipo, digamos, como más crónico, usualmente permanece durante más tiempo en la persona o en algunos casos bastante tiempo de su vida, pero la intensidad es, digamos, relativamente baja. Es decir, se puede vivir con esa ansiedad generalizada, pero claro, con un nivel tal vez mínimo de producción, de productividad. La otra es, el otro tipo de ansiedad es el ataque de pánico. Esta es básicamente la misma ansiedad, pero como al 1000. Es decir, los mismos síntomas, los mismos indicadores, pero en un nivel tan intenso, que la persona tiene la idea de que se va a morir. Son usualmente cortos esos ataques de pánico, pueden durar segundos o minutos, pero casualmente la sensación es me voy a morir por la intensidad de los síntomas. Otra categoría de la ansiedad son las fobias, que también son producto de la ansiedad. Ahí tenemos las fobias simples, como los bichitos, de las arañitas, Don Juan, a las alturas, perdón. Disculpe, no, que ahora que usted decía eso, que uno siente que se va a morir, más bien uno siente como que le está dando un infarto, ¿cierto? Yo he escuchado a personas hablar de que con esas crisis, o sea, todos los síntomas que presentan es así como me está dando un infarto, ¿verdad? Sudoración, dolores de pecho, falta de aire, ¿verdad? Ese tipo de síntomas. Exactamente. Médicamente la persona no va a morir por un ataque de pánico, pero la sensación de quien lo vive es que efectivamente sí se va a morir. Entonces, y es muy desgastante, por supuesto. Entonces, esa es una de las más, digamos, más dañinas, que tienen más efectos negativos, el ataque de pánico, porque si usted es recurrente en un ataque de pánico, pues usted va a tener miedo de salir a la calle pensando que eventualmente le puede dar un ataque de pánico, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, esas son, bueno, igual, como les decía, las fobias también tienen que ver, las fobias sociales, ese tipo de cosas. Y el trastorno obsesivo compulsivo es otra de las manifestaciones de la ansiedad. Entonces, son diferentes manifestaciones. Esta sería la tercera. Digamos, sería la ansiedad generalizada, los ataques de pánico, las fobias, que pueden ser simples, a los bichitos y esas cositas, las fobias sociales, que es como el miedo a compartir con otros, comer con otros, hablar con otras personas, y también tenemos ahí la que llaman agorafobia, que es la imposibilidad de salir a la calle por el miedo a que me dé un ataque de pánico o sintomatice estando afuera. Entonces, esta sí es muy peligrosa, es decir, está la ansiedad sin agorafobia y con agorafobia, porque hay gente que se recluye en la casa. Entonces, ya esto trae otros indicadores de otros trastornos. Es decir, si usted padece agorafobia, que es una manifestación de ansiedad, entonces el asunto está en que usted no quiere salir.
esto probablemente traiga rasgos depresivos. Entonces ya entramos en los trastornos del estado de ánimo, la depresión mayor, o etcétera, etcétera. Y lo último es el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, caracterizado por pensamientos intrusivos y conductas repetitivas, ese tipo de cosas, que tampoco es tan dañina porque a veces los rasgos de trastorno obsesivo compulsivo más bien nos ayudan a ordenarnos en la vida. Pero ya cuando lo llevamos a un nivel extremo, ya eso nos puede causar realmente una dificultad para crecer. Ok, perfecto. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo se detecta que soy una persona ansiosa? Bueno, hay una serie de indicadores que ya están establecidos por los manuales diagnósticos. Por ahí había alguna filminita, ahí está. Esos son los síntomas comunes de la ansiedad. Vea que son un montón. Nerviosismo, agitación, tensión, cansancio, vértigo, nos da la orinadera, palpitaciones cardíacas, sensación de desmayo, dificultad para respirar, sudoración, temblor, preocupación, o sea, estoy como alerta de que algo pueda pasar, insomnio, dificultad para concentrarme y temor a algo. Es decir, piense usted que a usted le llega una persona con este estado y usted ¿qué dice? Ya se murió, o se va a morir, ¿me explico? Sí. Sin embargo, como les dije anteriormente, de esto no, la gente no se va a morir, pero sí siente que se va a morir. Sí se va a morir. Los síntomas son los mismos para la ansiedad generalizada, básicamente, y el ataque de pánico. El asunto es la intensidad, ¿verdad? Esa es como la diferenciación. Y que el ataque de pánico es más corto, porque la intensidad es muy grande. El ataque de pánico dicen que dura de 1 minuto a 15 minutos. ¿Es así? Sí, en realidad el tiempo es como relativo, pero en realidad no puede durar mucho. Piense usted que la estructura psíquica nuestra no va a tolerar, la estructura psíquica, ¿verdad? La que es diferente a la parte física, la sensación tan fuerte de los síntomas, ¿verdad? En algún momento los síntomas son tan fuertes que la persona se desmaya o como que se apaga, es decir, no lo tolero y me apago, me desmayo, ¿verdad? Que es como una forma de equilibrarme. Sí, el cuerpo de una vez se desconecta como para normalizarse. Exactamente, porque los síntomas, todos los que le dije, los activa el sistema simpático, que el simpático no tiene como gran cosa, ¿verdad? Y el sistema parasimpático es el que se encarga como la parte de equilibrio, ¿verdad? Entonces, usualmente los medicamentos que se dan, la parte farmacológica como tratamiento, van dirigidos precisamente a tratar de lograr esa homeostasis, pero claro, no es posible no usar medicamentos, ¿verdad? Yo tenía otra consultita, ¿verdad? Porque siempre dicen que siempre hay mitos en todas las enfermedades y en la vida en realidad. Yo quería consultarle, ¿está relacionada la salud física, ¿verdad? Con un adulto mayor, este tipo de trastorno es solamente para el adulto mayor, lo que es la ansiedad. En realidad, sí es un mito. Es decir, sí hay relación entre algunas enfermedades físicas y el desarrollo de la ansiedad, pero que se presente más en el adulto mayor es un mito. Es decir, a veces se piensa que al adulto mayor le da de todo, y es todo lo contrario. Ve qué interesante. Lo que yo me he encontrado como educador en la universidad es la gran cantidad de jóvenes adultos, es más, saliendo de la adolescencia, pero un porcentaje muy alto que están ya diagnosticados y medicados para la cuestión de ansiedad generalizada o ataques de pánico. Pero es una cosa realmente increíble. Estamos viviendo una pandemia de ansiedad. Entonces, no es una cuestión producto de una edad en particular, es una cuestión que está ocurriéndonos como sociedad. La ansiedad está, digamos, mellando de alguna forma la salud mental de la gente, ¿verdad? Y con respecto a estar vinculada a algunas enfermedades físicas con la ansiedad, sí, claro está, porque hay enfermedades las que son sobre todo muy dolorosas, que limitan la vida cotidiana, que eventualmente sí desarrollan síntomas ansiosos. Es decir, si usted tiene un problema físico que le causa dolor todos los días, por supuesto que no solo va a desarrollar rasgos de ansiedad, sino también rasgos depresivos, entre otras cosas, incluso hasta poder llegar a intentos suicidas. Una cadena. Exactamente. Ok, sí. Ya sabiendo todo eso, ¿verdad? Las diferencias, las distintas patologías, ¿verdad? Usted nos podría, por favor, decir cuáles son las recomendaciones para las personas que lo padecen, ¿verdad? Y después tal vez nos comenta cuáles son las recomendaciones que le puede dar a las personas allegadas cuando una persona está padeciendo de ansiedad. Claro, el asunto es que, bueno, de hecho, muchas de las cuestiones que yo anoto en las recomendaciones, las he encontrado más bien con las mismas personas con las que he consultado. O sea, ¿qué hace usted para enfrentarlo?
Y la primera es muy importante, es una frase que yo utilizo siempre. La palabra cura. Hable con la gente, no se guarde nada. Acéptelo y no se sienta avergonzado. Entre más trate de evitarlo, más se intensifica. Yo sí soy creyente casi al 100% de que los trastornos de ansiedad y casi que todos los trastornos que he leído por tener esa especialidad en clínica, tienen sus raíces en la niñez, en los primeros años de vida. Entonces, y mucho tiene que ver con la palabra no dicha. La palabra no dicha sale a través de un síntoma físico, un síntoma mental, pero digamos, eso es lo primero. Si su salud física se lo permite, camine, practique algún deporte, aprenda algo, aprenda cosas nuevas. Es decir, son mecanismos para manejar de alguna forma algunos rasgos, digamos, algunos indicadores de ansiedad. Comparta con otras personas en la misma situación y hablen sobre las formas que les ha funcionado manejar los síntomas. Porque esto es muy particular. Yo me he encontrado diversidad de gente que me dice, yo hago esto, yo hago lo otro y me ha funcionado, ¿verdad? Pero eso es una responsabilidad de cada quien. A veces es más fácil quejarme de que soy ansioso y no hacer nada, porque de repente el ser ansioso o ansiosa implica que me cuiden, que me den atención, que me pero chineen más de la costa cuenta. de la sensación. Que lo chineen más de la cuenta. Y tal vez si nos dice el último y nos hace un resumen de las recomendaciones para la familia, ¿verdad? O para los allegados, porque nos quedan 30 segundos. La pucha, sí, esto es muy rápido. Sí, básicamente, ahí hay una firminita, la última, con respecto a las recomendaciones para los familiares. Ahí la tenemos en pantalla. Básicamente eso me lo dijo una muchacha que es ansiosa. Y muchacha ya más grandecita, me dice, solo necesito sentirte cerca, no me regañes, sé empático. Si no conoces, no opines negativamente. Si te interesa ayudarme, pregúntame. Para volver, solo necesito una persona que mantenga la calma. Mujer con ansiedad. Entonces, básicamente es comprender. Pueden parecer ridículos, digamos, los síntomas en algunas personas. Es decir, cuando somos obsesivos compulsivos o los ciertos miedos a nada, etc. Pero solamente los que están sintiendo saben lo que están sintiendo. Entonces, es ser compasivos. Eso es un acto de amor por los otros seres humanos. Claro. Brindar apoyo es lo más importante, ¿verdad? Estar ahí y poder ser una ayuda idónea, ¿verdad? En el momento que la persona lo está padeciendo. Muchísimas gracias, don Juan. En adultos mayores, por ejemplo, es atenderlos, es sacarlos, es que salgan a ventearse un poco, ¿verdad? Entre otras cosas, claro. Perfecto. Muchísimas gracias, don Juan, por haber compartido esta información tan importante sobre la ansiedad y así como su manejo y todas las recomendaciones. Recuerde que si usted desea realizar consultas, ¿verdad? O mandarnos información o simplemente exponer un tema, lo puede hacer a nuestro correo buenavida@sinar.go.cr. Ya regresamos. Vamos a un corte. Vení, acércate. Escuché, pero no de su boca. Este es el inicio de tus historias. Detrás de cada palabra, vos y yo nos volvemos posibles. La ficción es inventarte a vos misma. Lo que no se escribe no existe. Este es el inicio de mis historias. La editorial de la UNED convoca al cuarto Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas, género cuento. La recepción de las obras se extenderá del 8 de marzo al 30 de junio. Para más información visita las bases en editorial.uned.ac.cr. La Sagrada Eucaristía desde nuestra Catedral Metropolitana y en diferentes templos del país los domingos a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión.
programa Buena Vida. Y para poder cerrar el tema de hoy sobre la ansiedad, pongamos atención al médico general Gustavo Castillo, de cómo podemos hacer para calmar el miedo y la ansiedad y a dónde llamar en caso de una crisis. Veamos. Para poder entender la ansiedad, debemos de saber qué es el miedo. El miedo es un estado adaptativo en donde el cuerpo de la persona generalmente reacciona ante situaciones de estrés, situaciones de miedo, de inseguridad, situaciones que son emocionales y que generalmente es como para escapar lo que es del peligro. Y por ende, entonces, nuestro cuerpo tiene sintomatología o presenta o manifiesta síntomas, por ejemplo, lo que es palpitaciones, lo que es sudoración fría, también se tonifican los músculos, uno se vuelve rígido en cierta manera, le falta la respiración, ¿verdad? Entre otros. Entonces, cuando esto es controlable, es miedo, pero cuando no lo logras controlar y eso te pasa constantemente, esto viene siendo un trastorno de ansiedad. Y ese trastorno de ansiedad es identificable. Usted puede identificar por qué sé yo, por ejemplo, si vas a un dentista y no te gusta el sonido del dentista, pero ya te das una sensación de palpitaciones, te sentís así todo tenso, estresado, comenzás a sudar mucho, entre otros, entonces ¿qué significa? Estás entrando en una crisis de ansiedad. Sin embargo, cuando esto se va siendo cada vez más severo, cada vez más frecuente, y no hay una razón identificable, es cuando nosotros entramos en un ataque de pánico. Ese ataque de pánico impide o nos imposibilita a nosotros nuestro diario vivir. Ya comenzamos a que necesitamos a alguien que nos ayude porque estamos pensando en que nos vamos a morir inmediatamente, tenemos una sensación de ahogo que inclusive no podemos movernos porque estamos con una falta de ahogo, una falta de aire, entre otras. ¿Qué es lo que está pasando? En estos momentos es cuando nosotros debemos de buscar, por ejemplo, lo que es la ayuda. Ahí yo lo que te recomiendo es que llames al 911 o llames a la Asociación Costarricense de Estudio y Prevención de Suicidios o también al Colegio de Profesionales de Psicología. Entonces, cualquiera de esas entidades te van a poder ayudar en estos casos. Bueno, ya sabe, puede llamar al 911 para pedir ayuda. Lamentablemente llegamos al final del programa, pero no me quiero despedir sin antes agradecerle por haberme acompañado en su programa Buena Vida. Recuerde que todos los días de lunes a viernes a partir de las 2:30 de la tarde puede acompañarnos. Nos vemos el lunes si Dios lo permite y que pase un lindo fin de semana.